Esto es Algo en Común. Qué bueno que seguís con nosotros. Nati campanero, a tu campanario le salpique el cielo sobre el corazón. Tus brazos terminan en 4 campanas y a los 4 vientos le canta tu voz. Segundo bloque de Algo en Común con el maestro, con el señor Cacho González Bedoya. Cacho, te habíamos dicho ya en el bloque anterior de que te estabas yendo para Corrientes directamente, pero nos queda un momento importantísimo de toda una infancia en Itatí. Entonces queríamos hablar de cómo fue esa infancia, cómo era ser niño en Itatí en esa época. Bueno, esa infancia es la que soy yo ahora, con algunas modificaciones. Toda esa raíz que traje de Itatí me acompaña. Inclusive hay veces que quiero hacer otra cosa, escribir otra cosa distinta, qué sé yo, a los satélites que giran alrededor de la Tierra, algo que sea diferente. Y siempre está Itatí, me aflora Itatí, siempre caigo en Itatí, y bueno, no puedo. Entonces ya no me voy a revelar más porque es una cuestión que no se puede. Y yo digo que hasta el gesto que a veces tengo con la mano, a veces me miro en el espejo y miro cómo hago la mano, me falta el rebenque de don Magno Barrio nada más para acompañar al saludo que hacía dándole un golpecito al ala del sombrero. Toda esa gente me dejó muchas cosas. Claro, y un paisaje, aromas. Sí, sobre todo ese aroma. Sí. ¿Cuál era el aroma de la casa, por ejemplo? Y en casa los jazmines. Sí, todo el corredor con jazmines. ¿Y recordás Itatí a lo largo del año por sus aromas? Claro, no, fíjate que cuando tuve la posibilidad de tener una casita acá, tuve los jazmines, una vez corté un jazmín sin querer, creyendo que cortaba otra cosa, bueno, casi me morí ahí. Pero bueno, tengo el jazmín, tengo el mango, tengo todo el fondo de mi casa en síntesis, porque este patio es chico, pero está. ¿Y cuáles eran los rituales de infancia, los amigos de la infancia? Bueno, uno, el que recién nombramos, Luis María Babín, que vivía haciendo cruz con mi casa, y que cuando terminábamos de jugar yo le acompañaba, después él me acompañaba a mí, yo le acompañaba y él me acompañaba, y así estábamos todo el tiempo. ¿Quién es Luis María Babín? Mi amigo del alma, Luis María Babín, mi amigo del alma. ¿Vivía muy lejos casa? No, haciendo cruz con mi casa. ¿Haciendo cruz directamente? Sí. ¿Y cómo se llega una persona totalmente, como, no sé, como decir, un ángel. Sí, un ángel. ¿Cómo se genera la amistad ya de los primeros años? Y bueno, el hecho de estar cerca, y después que una vez heredé de mi hermano una bicicleta, y me fui, le llevé a Luis María y salimos los dos a andar en la bicicleta, que fue el regalo más grande que tuvimos los dos. Andábamos ahí en esa bicicleta por la cancha, por las calles, por la plaza, por todos lados. Bueno, eso fue una cosa fabulosa. ¿Y cuáles eran los juegos? Y bueno, los juegos, jugamos, él ya quería ser cura, y ya jugaba a ser cura y yo era el pecador. ¿Después se mantuvo la tendencia? Sí, después sí. Y entonces yo me iba a la cocina y sacaba una rebanada de galleta, y esa era la hostia. Y yo tenía que, en el bananal que había en el fondo de casa era la iglesia, y entonces ahí, bueno, ese es nuestro juego, mira. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. ¿Y qué era el tren de madera? Sí. El tren de madera era un juguete que yo tenía, que Luis María no se acuerda, porque después de los juguetes de madera vinieron los juguetes
de lata y de plástico después de la Segunda Guerra. El plástico invadió todo, pero antes eran de madera. Y después yo le vi tan gracioso al tren ese, pero bueno, me imaginé que ese tren de repente hacía un viaje por el patio de la casa y nos llevaba a mundos imaginarios. ¿Lo puedo leer? Bueno. Entonces yo era el dueño de ese tren de madera. Y el aire de la casa se llenaba de humo, los rieles entreabrían la siesta al infinito. Y el infinito entraba dentro de la casa. Desde la galería mi padre me miraba, y toda su mirada era el ancho del patio. El verano soplaba un tibio viento norte con su aroma de jazmines, el canto de los pájaros y la voz de mi madre desde el fondo de todo. Ese tren de madera era un viaje seguro hacia esos lugares azules de la siesta, donde el sol, como siempre, igualito a un amigo, bajaba entre los árboles abriéndose de brazos. Entonces yo era el dueño de ese tren casi mágico, sin vías, sin andenes, no tenía llegadas. Cacho, es muy fuerte tu poesía. ¿Y a qué edad remite, por ejemplo, el tren de madera? Que cuando yo jugaba con... Claro, pero tenías ¿cuántos? 5 años. Sí, más o menos. 5 años. 5 o 6 años, sí. ¿Y te acordás más o menos la época en que escribiste el tren de madera? Bueno, todas esas cosas quedaron guardadas dentro de mí y después salen de a poco. No hace mucho que escribí el tren de madera, hace unos años nomás. Me salió como diciendo, mirá, acá estoy. Y Luis María no se acordaba. No se acuerda, Luis María, que jugábamos con él. Bueno, es otro viejo igual que yo. ¿Te acordás de algunos momentos, por ejemplo, de la escuela, de esa escuela primaria? Sí, me acuerdo, sí, mucho de la escuela. Hoy me estuve acordando de una cosa que nos sucedía en esa escuela. Una escuela escuela nacional que quedaba enfrente de la plaza. En el patio, en el fondo, había un árbol enorme de mandarina, un mandarino enorme, se llenaba de fruto. Entonces el maestro nos hacía guardar, despojar las mandarinas y poníamos en una bolsa y nos quedábamos en la puerta de la escuela y cuando iban saliendo los chicos que iban ya para la casa, 2 mandarinas para cada uno. Pero había otro maestro que estaba más adelante que no sentía el olor en la boca. Y si sentía olor a mandarina, no le podíamos dar las 2 mandarinas que tenían prohibidos. Tomar la mandarina en el colegio. En el colegio, sí. Eran estrictos ahí en el colegio, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Pero yo creo que siempre estuvo con el amor en el fondo, ¿viste? Siempre todo, hasta cuando se me mostraban los límites de las cosas, cuando uno se pasa, que hace travesuras. Por ejemplo, esto de Santa Rosa era el irme, escaparme a la siesta para ir a Santa Rosa y volver. Sin permiso. Sin permiso porque mis padres estaban durmiendo la siesta. Entonces yo me iba hasta Santa Rosa a buscar Ñangapirú, Guapurú, y ya venía después cargado de todo ese dulzor. ¿Qué distancia había entre tu casa y Santa Rosa? Cerquita, un paraje cerca es. ¿Y ustedes iban en bicicleta, caballo o caminando? No, caminando. Íbamos caminando. ¿Quiénes eran de la partida ahí? Yo tenía un primo que me venía a buscar para ir a traer Ñangapirú y Guapurú, y traíamos y nos sentábamos en el patio de mi casa a comer y como si nada hubiese ocurrido. Se levantaban mis viejos y no sabían que yo ya me había ido a Santa Rosa. Pero las travesuras no pasaban de esas. Sí, de eso nomás. Sí. Y después el temor a los bomberos y todas esas cosas que nos decían. ¿Quién era el que inculcaba, por ejemplo, el bombero? Y bueno, los viejos, porque los viejos para dormir tranquilo la siesta nos decían, mire, el dueño del banano, el dueño del monte, el dueño de esto. Y los guaraníes tienen toda esa cuestión. Ellos saben que el monte tiene un dueño. Cuando alguien va a sacar un fruto del monte,
un guaraní primero pide permiso y le dice que es para comer nomás y nada más, que no es para abusar del monte. ¿Querés que recordemos un poco de esos momentos? Bueno, Te invito a recordarlos. a ver. Cacho era más amigo en realidad de mi primo, el doctor Felipe Bonastre, con los que jugaban en ese Itatí que hay que imaginarse de 1500, 1400 habitantes, todo el pueblo. Todo. Y a Cachito lo conocí prácticamente, nos criamos juntos. Terrible seguramente, porque a las anécdotas que cuenta con sus amigos de Itatí, que se iban a la noche de pescar y en el río con la canoa, o se iban y inventaban cosas, porque acordate que en Itatí en esa época no había la luz eléctrica. Tenía, me acuerdo, una carabina Diana, marca Diana, de Cachito, de aire comprimido, que ya no tiraba más, con esa jugábamos y con otras cosas. A la tarde por ahí, papá le gustaba ir a pescar al fondo de casa en el río, y a veces se iba don Juan Genaro González Bedoya, el padre de Cacho, y se iba Cacho, íbamos y nosotros también pescando ahí, qué mojarra, qué baires, qué esto, qué sé yo. Bueno, acá por ejemplo había la empresa Piquio, o el Sonda, el Expreso Itatí, que hoy hace viajes internacionales incluso, nació acá. Y entonces, esta empresa de Niella, que yo siempre digo se llamaba El Rápido, por ahí hay otros que me dicen que no, que tenía otro nombre, no me acuerdo, siempre llegaba atrasado y se descomponía, y viene esta otra empresa nueva, la empresa Itatí de los Piquios, de color amarillo y colorado. Y entonces uno de los juegos era ser, o de la empresa, ser empresario tenía que ser de la empresa Itatí. Entonces nos peleábamos con Cacho cuando jugábamos con los autos. Queríamos ser siempre los de la empresa Los Piquios, que era la empresa nueva, que la que andábamos allí. Y Cacho, desde muy chico, le gustó lo que hoy sería la electrónica. Él era radiotécnico, pero empezó rompiendo radios, por supuesto. Con cajas de zapatos y con botellitas de remedios, como lámparas, las hacía como radio. Y él dibujaba y armaba con esas lámparas como si fuera una radio. Y ahí ya empezó a surgir lo del tema de querer ser o locutor o algo por el estilo de Cacho. Tenía unas cajas de zapatos que ponía unas lámparas y qué sé yo, estaba fabricando una radio para transmitir. Si había algo mágico, en mi pueblo era la radio. ¿Cómo es eso? La radio Belgrano, el Radio El Mundo, que llegaban con sus programas de cuentos de la vieja abadía. Bueno, ¿Cómo era el momento de escuchar la radio en Itatí? Y era en un momento en el que, como ahora en la televisión, pero un poquito más, más desprendido del aparato, porque la radio te deja hacer, como dice la propaganda de la radio, ¿no? Claro. ¿Te acordás de los momentos de pescar con el papá de Sí, Felipe? sí, todo lo que dice Felipe es cierto. Mira, Había muchos momentos de padre e hijo, con todo el respeto. Sí, los padres nuestros andaban con nosotros. Tengo algunas fotos, muchas fotos de papá, yo estaba entre las piernas de él ahí. Y después que él me dejaba que yo le escuche cuando hablaba con Gaspar Bonastre, Gaspar Bonastre sobre todo era un hombre que tenía una forma de hablar muy agradable, muy sencilla y muy agradable, de un lindo castellano. El correntino que habla bien el castellano. ¿Y vos te acercabas con tu sillita, con tu banquito? Sí, con una sillita de paja que tenía y me sentaba a escucharle a ellos ahí. Lo mismo sucedía con Alejandro Suave o con cualquiera de esos que pasaban a determinada hora por mi casa. Qué lindo que es en este momento
imaginar que nosotros somos los que estamos en la sillita, escuchándote, escuchando a Juan Genaro con todas estas historias, en este ambiente que es un ambiente chiquito de un estudio de grabación, pero que nos remite al monte, al río, Sí. a las tardes. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando? Nosotros estamos realmente, Cacho, tocando el cielo con las manos. Bueno. Vamos a hacer una tandita Sí. y volvemos. Después de la tanda seguimos con más Juan Genaro González Bedoya. Cacho. Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.